Hola a todos, si escuchan mi voz un poco ronca es normal, yo estoy un poco enfermito, así que discúlpenme. Muchos genios inventaron aparatos que revolucionaron el mundo entero. Otros crearon objetos de utilidad pública que ayudan a la gente cada día. Pero también existen miles de invenciones estúpidas, tontas, completamente inútiles, pero que hicieron ganar millones a sus creadores. Hoy hablaremos de las 10 ideas más tontas que volvieron ricos a sus creadores. Todo el mundo conoce el smiley o emoticon. Fue creado en 1963 por Harvey Ball, diseñador gráfico, que trabajaba por algunas empresas de seguros. Estas mismas empresas le pidieron algún diseño que podía subir la moral de los empleados, que no era buena en esta época. Solamente le tomó 10 minutos para crear el smiley y también cobró $45. Pero, por desgracia, él nunca protegió su invención, nunca la registró, así que él nunca ganó más de estos $45. Finalmente, en 1971, el francés Franklin Loufrani creó su propia versión del smiley para un periódico local y él sí registró su idea, registró su invención. Una marca que hoy en día está protegida en más de 70 países y gestionado por la empresa Smiley World. Pobre Harvey pasó muy cerca de volverse bastante rico. ¿Quieres a tu perrito? No quieres que se le dañe la vista por el sol, ¿verdad? Entonces cómprale un par de goggles, un par de lentes de sol diseñado exclusivamente para tu perro. Una idea ridícula que solamente será un efecto temporal de moda, ¿verdad? Pues claro que no. Existe desde 2004 y fue creado por la americana Ronnie DiLullo, que ella se dio cuenta que su perro tenía los ojos que se cruzaban un poco cuando había mucho sol. Así que decidió diseñar lentes de sol primero para su perrito y luego se dio cuenta que había mucha demanda. Ahora los goggles se venden en más de 4.500 tiendas en 16 países. También existen modelos para corrección de vista, porque sí, los perros tienen problemas visuales como nosotros. Y existen diseños especiales para los perros militares que necesitan protección, como por ejemplo las tormentas de arena. Una invención que fue declarada ridícula e inútil al momento de su aparición, pero que hoy en día ha generado millones de dólares en ganancia. Muy probable que viste o tuviste unos de estos juguetes de espirales que tú pones arriba de las escaleras y que tú ves bajar solo los escalones uno por uno. Hasta yo tuve varios de colores de plástico. Hablo del Slinky, inventado en Estados Unidos en 1943 por Richard James. El Slinky se volvió rápidamente muy popular en Estados Unidos y luego en el mundo entero. Al principio se diseñaba solamente de metal, pero luego lo hacían de plástico de diferentes colores y hasta fluorescentes. Un juguete que se vendió a más de 300 millones de ejemplares, hasta tal punto que fue declarado oficialmente el juguete del estado de Pensilvania. Ahora hablaremos quizás de la idea más extraña, pero que generó más de 5 millones de dólares en tan solo 3 meses. En 1975, Gary está en un bar, como muchas veces, y escucha a sus amigos y la gente que está ahí quejarse de sus mascotas, que no obedecen, que no hacen sus necesidades afuera, y bla bla bla, y bla bla bla. Entonces él se harta de todo eso y tuvo una idea. Pues si todo el mundo se queja de sus mascotas, voy a crear una mascota tranquila que no hace nada. ¿Qué tal? Una piedra. Todo inició como una forma de chiste al principio. Él cogió una roca simple, gris, completamente lisa, y la puso en una cara con y hoyitos para que su mascota pueda respirar. Y se lo llevó al trabajo y les enseñó a sus amigos y se sorprendió que ellos querían estas mascotas, querían comprárselas. La temporada navideña estaba muy cerca, así que Gary dijo, bueno, ¿por qué no venderlas?
Entonces ya él creó el concepto de pet rock o roca, mascota de roca. En tan solo 3 meses, los pet rock se vendieron por 1.5 millones de ejemplares. También incluía un manual de 32 páginas que indicaba cómo cuidar y entrenar correctamente a tu pet rock, que decía palabras como por ejemplo, si al sacar tu pet rock de su carita lo ves muy excitado, ponlo encima de algunos viejos periódicos. O también cómo enseñarle algunos trucos, como quédate quieto, siéntate, no me sigas. Alex Craig es un joven que gana más de $10,000 al mes por una idea maravillosa que él tuvo. Él se preguntó si podría ser pagado al escribir mensajes encima de papas o de patatas y luego enviarlas por servicio postal. Pero entonces, ¿cómo funciona? Pues es simple. Él creó una página web. Ahí tú puedes escoger el mensaje que tú quieres. Por ejemplo, tú quieres declarar tu amor a alguien. Entonces tú pides escribir un mensaje de amor encima de unas papas o puede ser de una batata. Y tú pagas entonces por este mensaje simple unos $10 en la página web. Entonces ellos se encargan de enviar este mensaje por servicio postal a la persona de tu elección. Por un costo adicional puedes escribir tu mensaje con diferentes colores o incluso imprimir tu rostro en la papa o batata. ¿Cada año mandaste cartas a Santa Claus sin nunca recibir respuesta? Pues ya no te preocupes, desde 2001 ya se puede. Por tan solo $10, una empresa con dirección en el Polo Norte se encarga de responder a todos los niños. Santa Mail fue creado por Byron Reese, un hombre apasionado de la Navidad que sufrió mucho de nunca recibir respuesta a sus cartas cuando quería solicitar algo a Santa Claus. Se estima que Santa Mail ha recibido alrededor de 300,000 cartas. Eso por $10 la carta es un montón de dinero. ¡Ho, ho, ho! ¿Sabías que el post-it fue un completo accidente? El doctor Spencer Silver en 1978 estaba trabajando en una fórmula de adhesivo para mejorarla. Él cruzó el camino del investigador Art Fry, que vio su trabajo y quería colaborar con él en este nuevo adhesivo. Este mismo Art Fry estaba en su casa en algún momento y siempre estaba perdiendo la página del libro que estaba leyendo. Así que agarró un trozo de papel y puso el nuevo adhesivo y lo pegó en el libro y se dio cuenta que no solamente pegaba bien, pero que sino también no estaba dañando el mismo libro. El post-it ya había nacido. 2 años más tarde, el post-it ya se vendía por millones de ejemplares solamente en Estados Unidos, antes de conquistar el mundo entero y de ser conocido como hoy lo conocemos, y existe de todo tamaño, de todo tipo y de todos colores. No sé si es una tradición en sus países respectivos, pero en el mío, en Francia, eso es muy común, que al momento de comer un pollo o un pavo, se saca un hueso que se llama el hueso de los deseos. Este hueso tiene una forma de B y entonces 2 personas vienen a agarrar el hueso y tiran sobre el hueso. Y cuando se rompe, la persona que se lleva el pedazo de mayor tamaño tiene derecho a hacer un deseo. Pues esta historia no tiene nada especial, excepto que una página web decidió vender estos mismos huesos, pero esta vez de plástico, y de venderlos por la suma de $1 la unidad. Increíble, tan solo $1 por cada deseo. Se puede pedir tanto como uno quiere. El pobre genio de la lámpara puede irse a buscar otro empleo, ya que él solamente puede cumplir 3 deseos. Glenn Berger es un americano que tenía muchos problemas financieros, como muchas personas, a través del mundo. Y él tuvo una idea bastante extraña. Recoger todas las pelotas en los estanques de los campos de golf y revenderla en los mismos clubes de golf
por tan solo $1 la unidad. Según el mismo Glenn, él ha recuperado entre 1.3 y 1.7 millones de pelotas en todos estos estanques. Glenn realizaba este trabajo en el estado de Florida. Un trabajo difícil ya que no se veía nada en estos estanques y también peligroso. El mismo Glenn dijo que a cada rato cruzaba el camino de serpientes y de cocodrilos. Si piensas que la punta de antena de tu vehículo está fea, pues cómprate una bola de decoración. Existe desde varios años todo tipo de bola de decoración para la antena de tu vehículo, de todas las formas y de todos los colores. Smiley, manos, cabeza de extraterrestre, insectos, flores, casitas, pelotas, todo lo que tú quieres existe en estas páginas web que están ganando mucho dinero con esta simple decoración que se vende generalmente alrededor de los $4. Nadie se imaginaba que esta tendencia iba a durar tanto tiempo y generar tantos millones de dólares en ganancia. Todas estas ideas nos permiten pensar que no debemos rendirnos nunca cuando uno tiene una idea. Y también nunca escuchar a las personas negativas que siempre te van a decir que tu idea es tonta o estúpida y que no funcionará nunca. Porque quizás con tu idea tonta te volverás millonario. Dime en los comentarios cuál fue para ti realmente la idea más loca de todas. Gracias por ver el video. Si te gustó, regálame un like, suscríbete y nos vemos en el próximo jueves. ¡Chao!